En las noches de tormenta, el monte guarda oscuros secretos. Ricardo, un pastor experimentado, y su perro Berlín enfrentaron una noche que los marcaría para siempre. Ricardo era un pastor curtido por el tiempo y las inclemencias del clima. Con 60 años a sus espaldas, había visto más de lo que la mayoría podría imaginar. La vida en el campo no era fácil, pero él amaba cada momento, cada amanecer, cada tarde silenciosa. Siempre acompañado de su fiel perro, Berlín, se sentía en comunión con la naturaleza. Sin embargo, aquella noche, algo cambiaría para siempre. Una tormenta furiosa azotaba el monte esa noche. Las nubes negras se arremolinaban en el cielo, y los truenos retumbaban como un eco sin fin. Ricardo, observando el horizonte oscuro, supo que debía encontrar refugio. La tormenta no cesaría pronto, y el monte no era lugar para estar en una noche así. «Vamos, Berlín», dijo Ricardo a su perro, una mezcla de pastor alemán y algo más, que ladró en respuesta. «Tenemos que buscar un lugar donde pasar la noche». Los dos avanzaron a través de los senderos conocidos, el viento y la lluvia golpeando con fuerza. Después de un rato, Ricardo divisó una casa abandonada a lo lejos. Sus ventanas rotas y paredes desmoronadas sugerían que había estado desocupada por años, pero esa noche parecía ser su única esperanza de refugio. La puerta, desvencijada y rechinante, cedió ante su empuje. Ricardo y Berlín entraron, empapados y temblando de frío. El interior estaba en ruinas, con muebles destrozados y telarañas colgando de las esquinas. Pero lo más importante era que estaban a salvo de la tormenta. Ricardo buscó troncos secos en un rincón, tras un rato de esfuerzo, logró encender un fuego. La tenue luz de las llamas proyectaba sombras danzantes en las paredes mohosas y desmoronadas de la casa. Se sentó junto a Berlín, disfrutando del calor, cuando de repente, entre la penumbra, distinguió una silueta que le hizo detenerse en seco. Era una figura humana, cubierta con un chubasquero negro que ocultaba su rostro. La sombra se encontraba al borde de la habitación, casi fundiéndose con la oscuridad. «Buenas noches», dijo Ricardo, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. «¿También busca refugio de la tormenta? Acérquese al fuego, está helando aquí dentro». La figura no respondió de inmediato, pero después de unos segundos, se acercó lentamente y se sentó frente a la hoguera. Berlín gruñó bajo, pero Ricardo le hizo una seña para que se calmara. «¿Qué hace aquí a estas horas?», preguntó Ricardo, tratando de entablar conversación. La figura permaneció en silencio, solo el sonido de la lluvia y el crepitar del fuego llenaban el espacio. Finalmente, una voz susurrante y gutural respondió. «Vagaba por el monte, buscando algo que he perdido». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa voz que no encajaba, algo que le puso en alerta. «¿Y qué es lo que ha perdido?», preguntó, intentando mantener la calma. La figura no respondió de inmediato, y en el reflejo de las llamas, Ricardo notó algo que le heló la sangre. A medida que la figura movía sus pies, el chubasquero se levantaba ligeramente, revelando unas pezuñas en lugar de pies humanos. Ricardo se levantó de un salto, retrocediendo instintivamente. Berlín comenzó a ladrar frenéticamente, los pelos erizados en su lomo. «¿Qué eres tú?», balbuceó Ricardo, sintiendo el pánico apoderarse de él. La figura se levantó lentamente, la capucha deslizó hacia atrás revelando un rostro deformado, con ojos brillantes y melancólicos. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «No temas, pastor», respondió la criatura. «No deseo hacerte daño. Solo busco algo que he perdido hace mucho tiempo». El corazón de Ricardo latía con fuerza, pero el miedo superaba cualquier otra emoción. Sin decir una palabra más, se giró y corrió hacia la puerta, Berlín siguiéndolo de cerca. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero cualquier cosa era mejor que enfrentar a aquella aberración. Ricardo y Berlín corrieron sin detenerse hasta el amanecer. Con el primer rayo de sol, se encontraron en el borde del pueblo, exhaustos pero a salvo. El pánico y el horror de la noche anterior seguían vivos en la mente de Ricardo. Con desesperación, se dirigió a la taberna del pueblo, donde los hombres del lugar solían reunirse temprano en la mañana. Entró de golpe, llamando la atención de todos. «Tienen que escucharme», gritó, con la voz temblorosa. «Hay algo en el monte».
Una criatura, un demonio. Lo vi anoche. Los hombres se miraron entre sí, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Entre ellos estaba Tomás, el viejo amigo de Ricardo y hombre de ciencia, que se acercó con cautela. Calma, Ricardo. Cuéntanos qué viste exactamente. Ricardo relató la historia con todos los detalles, su voz aún llena de miedo y desesperación. Los hombres escuchaban en silencio, algunos murmurando entre ellos. Era una figura humana, pero con pezuñas en lugar de pies. Y su rostro no era humano. Decía que buscaba algo que había perdido hace mucho tiempo. Cuando Ricardo terminó, el silencio en la taberna era pesado. Finalmente, uno de los hombres, Juan, se levantó. Ricardo, lo que dices suena increíble. ¿Estás seguro de que no fue una alucinación? La tormenta, el cansancio. No estaba alucinando, gritó Ricardo, su desesperación palpable. Lo vi. Berlín también lo vio. Los hombres se miraron entre sí nuevamente, esta vez con una mezcla de preocupación y lástima. Tomás se acercó a Ricardo, poniendo una mano en su hombro. Vamos a investigar, Ricardo. Pero tienes que calmarte. Quizá haya una explicación. Esa misma tarde, un grupo de hombres del pueblo, liderados por Tomás, se dirigió al monte con Ricardo como guía. Berlín, aunque aún inquieto, los acompañaba, manteniéndose cerca de su dueño. Llegaron a la casa abandonada al anochecer. La tormenta había dejado el lugar en un estado aún más ruinoso, pero la evidencia de la noche anterior seguía allí. El fuego apagado, las huellas en el suelo. Aquí es donde lo vi, dijo Ricardo, señalando el lugar exacto junto a la hoguera. Estaba sentado justo ahí. Los hombres buscaron en la casa y sus alrededores, pero no encontraron nada fuera de lo común. No había rastro de la criatura que Ricardo describía. Ricardo, aquí no hay nada, dijo Juan, con un tono de voz paciente pero incrédulo. Tal vez deberías descansar. Esto puede haber sido un mal sueño. Ricardo negó con la cabeza vehementemente. No fue un sueño. Lo vi con mis propios ojos. Tomás suspiró, mirando a su viejo amigo con tristeza. Ricardo, volvamos al pueblo. Hablaremos más sobre esto mañana. De regreso en el pueblo, la historia de Ricardo se extendió rápidamente. Algunos lo tomaron como una broma, otros como una señal de que el viejo pastor estaba perdiendo la cordura. A medida que los días pasaban, Ricardo se encontraba cada vez más aislado, su miedo y obsesión por la criatura creciendo. Una noche, mientras Ricardo intentaba descansar, fue despertado por pesadillas. En sus sueños, la figura de la criatura lo perseguía, sus ojos brillantes y su voz susurrante llenando su mente. Despertó sudando y temblando, su corazón latiendo con fuerza. No podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba que alguien creyera en él. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, la gente lo miraba con lástima o burla. Finalmente, Tomás, preocupado por la salud mental de su amigo, decidió intervenir. Ricardo, estoy preocupado por ti. Necesitas ayuda. Quizá deberías hablar con alguien, un profesional. Ricardo se sintió traicionado, pero sabía que su amigo solo quería ayudar. A regañadientes, aceptó ver a un doctor en la ciudad cercana. Pero en lugar de encontrar comprensión, su relato solo reforzó la idea de que había perdido la cordura. Fue internado en un manicomio, donde los doctores intentaron tratarlo con terapias y medicamentos. Pero nada podía borrar las pesadillas que lo atormentaban cada noche. La figura de la criatura seguía apareciendo en sus sueños, siempre buscándolo, siempre susurrando. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ricardo se fue consumiendo en su propia obsesión, atrapado en una espiral descendente de miedo y desesperación. Los doctores y enfermeros del manicomio hicieron todo lo posible, pero su condición solo empeoraba con el tiempo. Ricardo se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre atormentado por un recuerdo que no podía escapar. Mientras Ricardo languidecía en el manicomio, Berlín fue acogido por Tomás. Aunque el perro se adaptó a su nuevo hogar, nunca dejó de buscar a su verdadero dueño. Cada vez que Tomás lo llevaba de visita, Berlín se iluminaba por un breve momento, solo para volver a apagarse al ver el estado de Ricardo. Ricardo,
Aunque consciente de la presencia de Berlín, estaba demasiado atrapado en sus propios pensamientos para interactuar con él. La visita de Berlín se volvió un triste recordatorio de lo que había perdido, y eventualmente las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que cesaron por completo. Ricardo pasaba sus días en una monótona rutina, sus pensamientos consumidos por la criatura de la tormenta. Los doctores, incapaces de ayudarlo, lo dejaron en paz la mayor parte del tiempo. A menudo lo encontraban murmurando para sí mismo, sus palabras incoherentes y llenas de temor. Las noches eran las peores. Las pesadillas seguían incesantes, siempre la misma figura con pezuñas en lugar de pies, siempre los ojos brillantes que lo miraban fijamente, siempre la voz que susurraba promesas y amenazas. Ricardo despertaba gritando, solo para ser sedado por los enfermeros y caer en un sueño sin descanso. Un día, Tomás decidió visitar a Ricardo una vez más. Habían pasado meses desde la última vez que lo había visto, y la culpa y la preocupación lo consumían. Encontró a Ricardo en un estado deplorable, su rostro pálido y demacrado, sus ojos vacíos. «Ricardo, amigo mío», dijo Tomás con voz quebrada, «sé que estás sufriendo». «Lo siento tanto». Ricardo no respondió de inmediato. Después de un largo silencio, levantó la mirada y susurró: «No puedo escapar, Tomás. Siempre está ahí. Siempre me observa». Tomás sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo ayudar a su amigo, pero decidió intentarlo una vez más. «He estado investigando, Ricardo. Hay antiguas leyendas y rituales que podrían explicar lo que viste. Quizás haya una manera de enfrentarlo». Ricardo, aunque débil, mostró un destello de interés. «No puedes ayudarme, Tomás. Está más allá de nuestra comprensión. Pero agradezco que lo intentes». Tomás, decidido a no rendirse, prometió que seguiría buscando una solución. Pero en el fondo, ambos sabían que las posibilidades de éxito eran escasas. Con el paso del tiempo, Ricardo se hundió más en su obsesión. Cada vez que cerraba los ojos, la criatura estaba ahí, esperándolo. Susurros y risas llenaban su mente, convirtiendo cada segundo de su existencia en un tormento. Los doctores consideraron su caso como irremediable, y Ricardo fue confinado a una celda más aislada, lejos de los otros pacientes. En la soledad de su celda, Ricardo comenzó a dibujar en las paredes, usando cualquier cosa que pudiera encontrar. Dibujos de la criatura, sus ojos brillantes, sus pezuñas. Las paredes se llenaron con sus pesadillas, un reflejo de su mente perturbada. A medida que pasaban los años, Ricardo se fue desvaneciendo. Su cuerpo se debilitó, su mente se fracturó aún más. Los doctores lo veían con tristeza, sabiendo que ya no había esperanza para él. Cada noche, los gritos de Ricardo resonaban por los pasillos del manicomio, un recordatorio constante del terror que lo consumía. Finalmente, Ricardo quedó atrapado en un estado casi vegetativo, sus ojos abiertos pero sin ver, su mente atrapada en un bucle eterno de miedo. Los pocos que aún se preocupaban por él, como Tomás, sabían que nunca encontraría paz. Ricardo murió en su celda, solo y atormentado. Su cuerpo fue encontrado una mañana por un enfermero, su rostro congelado en una expresión de terror. El manicomio, en un intento de olvidar el caso, simplemente cerró la celda y continuó con su rutina. El pueblo, sin embargo, no olvidó tan fácilmente. La historia de Ricardo se convirtió en una advertencia, un cuento de terror contado a los niños para mantenerlos alejados del monte. Algunos decían que, en las noches de tormenta, se podía escuchar el aullido de Berlín buscando a su dueño perdido. Otros afirmaban que, si te aventurabas lo suficientemente profundo en el monte, podrías ver la figura de Ricardo, aún corriendo, aún intentando escapar de la criatura que lo había condenado. Y así, la leyenda de Ricardo y la criatura de la tormenta se convirtió en parte del folclore local, una historia de advertencia sobre los horrores que pueden acechar en la oscuridad y la locura que puede consumir incluso a los más fuertes. ¿Qué harías si una sombra en la tormenta te persiguiera hasta la locura? Si te ha gustado este relato de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita. Buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.